Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema con el cual damos inicio a la segunda parte de lo que es la historia clínica y es el examen físico. Ese tema se denomina antropometría y la antropometría es importantísimo en la historia clínica porque nos va a permitir en un momento determinado realizar un diagnóstico y en un momento determinado el pronóstico de nuestro paciente. El contenido del tema corresponde a lo que es definición de antropometría, los tipos constitucionales, qué es biotipología, instrumentos utilizados para realizar la medición del cuerpo humano y los indicadores como lo son peso-talla, índice de masa corporal, índice de cintura-cadera y el índice de Broca. Los objetivos del tema de antropometría consisten en comparar los individuos de acuerdo a sus características antropométricas y evaluar el estado nutricional de cada uno de los individuos basado en sus mediciones. Cuando hablamos de antropometría, es importante que conozcamos lo que es el crecimiento. Y el crecimiento es un proceso que se va a producir de forma continua, desde la concepción hasta la edad adulta. ¿Eso qué quiere decir? La concepción o fecundación, que es cuando se produce la unión con el óvulo y el esperma y se produce un embarazo, y dentro de este proceso existen dos etapas, que es el embrión, que es la formación y el crecimiento. Luego viene la fase fetal, que es estrictamente crecimiento y desarrollo. Luego viene el nacimiento. Posteriormente a eso viene ya la vida extrauterina, con la vida eh, infantil, y posteriormente llegar a lo que es la adolescencia. Durante todo este proceso, desde la vida intrauterina hasta la edad adulta, que es a cierto momento en que el individuo deja de crecer, se produce este proceso, crecimiento, se produce el desarrollo, para después la maduración del organismo. Y todo esto tiene relación con lo que son las medidas antropométricas. El crecimiento está determinado por las características genéticas o por las características de herencia de cada individuo, pero también está determinado por ciertos factores ambientales, el medio ambiente en el que el individuo se desenvuelve o se desarrolla, así como también su funcionamiento del sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que se encarga de producir sustancias hacia el interior del organismo, permitiendo su crecimiento, permitiendo su desarrollo y permitiendo su función. O sea, nos referimos a las glándulas de secreción interna, que son tiroides, glándulas suprarrenales, en los varones testículos, en las mujeres los ovarios y en general también lo que es el páncreas. La antropometría es considerada una forma fácil y económica de poder realizar medición en el cuerpo humano. Es fácil porque si nosotros conocemos lo que vamos a medir, conocemos los puntos de referencia anatómicos donde vamos a hacer nosotros la medición y aplicamos correctamente esas medidas, es una forma muy fácil de poder hacer la medición. Es una forma económica porque realmente los instrumentos que se utilizan son instrumentos que no tienen costos muy altos y con instrumentos que no son muy costosos. Conociendo los puntos de referencia, podemos hacer nosotros una medición correcta, una medición adecuada del cuerpo humano, y con eso podemos establecer un buen diagnóstico y en un momento determinado podemos establecer un pronóstico de salud de nuestro paciente. La antropometría es universalmente aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Que la podemos utilizar en cualquier parte del cuerpo humano y en cualquier parte del mundo en donde nosotros realicemos una historia clínica, porque la medición del cuerpo humano en cualquier parte, en cualquier región, es igual. Conociendo los puntos de referencia, podemos nosotros hacer la medición. Y con esto, con una forma fácil, con una forma económica, y que la podemos utilizar en cualquier región, no solo anatómica, sino región del mundo, podemos hacer una evaluación y podemos observar el crecimiento del cuerpo humano. La antropometría, desde el origen griego,
significa antropo, hombre, y metri, medida. ¿Qué quiere decir esto? La medición del hombre, medición del cuerpo humano o medición de un individuo. Eso quiere decir que la definición de antropometría significa la medida del cuerpo humano o la medida del ser humano. La antropometría es una disciplina que nos permite identificar características cuantitativas del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que la antropometría, al realizarla correctamente, utilizando las medidas antropométricas y los puntos de referencia específicos, nosotros podemos obtener un valor y ese valor lo vamos a traducir nosotros para poder realizar un diagnóstico. O sea, que las dimensiones del cuerpo humano las vamos a tomar en base a puntos de referencia anatómicos. Y en base a esto nosotros vamos a decir que la antropometría es una herramienta clínica que nosotros vamos a utilizar en nuestra historia clínica para establecer un diagnóstico. Vamos a decir qué es lo que nuestro paciente tiene. Y en base a eso nosotros vamos a establecer un pronóstico de salud. Vamos a decir cómo está nuestro paciente el día de hoy y cómo va a estar en un futuro. Cuáles son los riesgos o complicaciones que pueda tener este paciente en un futuro en base a esas características cuantitativas tomadas de los puntos de referencia anatómicos. Ahora bien, como todo tiene una historia, vamos a hacer una pequeña historia de lo que es la antropometría. La antropometría se originó en el siglo XVIII por antropólogos físicos, no eran médicos. Posteriormente, en 1870, este matemático belga de apellido Quetelet fue en que descubrió que la estructura del cuerpo humano podía ser medida y a través de esas mediciones podíamos obtener algunos datos cuantitativos, como les mencioné anteriormente. A partir de 1940, la medición del cuerpo humano es establecida dentro de la historia clínica, o sea, se consolida para poder obtener los datos necesarios y correspondientes. Y a partir de esa fecha está incluida en la historia clínica porque nos va a ayudar a hacer un diagnóstico o nos va a dar datos para poder establecer un diagnóstico y un pronóstico de salud de nuestro paciente. La antropometría la podemos realizar de dos maneras, de forma estática, en donde nosotros vamos a medir la estructura del cuerpo humano, y dinámica, en donde nosotros vamos a medir la función que ejerce el cuerpo humano. La antropometría estática, en donde vamos a medir la estructura del cuerpo humano, vamos a realizar las mediciones sin movimiento, o sea, el paciente tiene que estar quieto. Y las medidas las podemos hacer de dos formas, en posición fija, que puede ser de pie, o en posición en reposo, que puede ser en decúbito dorsal o acostado. Y la dinámica o funcional es aquella en donde vamos a hacer las mediciones con el individuo en movimiento, o sea, el cuerpo humano en movimiento. Por ejemplo, queremos medir la función del corazón, queremos medir la función pulmonar, queremos medir función muscular. Entonces, en todas estas mediciones nosotros aplicamos medidas en las cuales vamos a medir al cuerpo humano en movimiento para medir su capacidad funcional. En esta clase de antropometría nos interesa la medición estática. Nos interesa la medición en donde vamos a hacerlas con el paciente en reposo. La antropometría estática o estructural, que es la que vamos a hablar en el resto de la clase, está influenciada por varios parámetros y estos parámetros pueden hacer variar los datos obtenidos en la medición de un individuo a otro, y estos parámetros son cuatro. Hay varios, pero los principales son estos cuatro. Es el sexo, desde el punto de vista de género, la edad del individuo, la raza y su nivel socioeconómico
y cultural de nuestro individuo, que también incluye su condición nutricional. El sexo, desde el punto de vista de género, permite establecer diferencias en las dimensiones o medidas corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que las dimensiones longitudinales son mayores en los varones que en las mujeres, hasta en un 20%. Eso quiere decir que las dimensiones en los varones son 20% más que en las mujeres. La raza es un factor también importante que influye en las medidas del cuerpo. Los grupos étnicos, las distintas razas, dependiendo de sus características o ciertos aspectos genéticos o hereditarios, de ciertas características alimenticias, que en algunas regiones o en algunas razas comen algunos alimentos, en otras no, y las características ambientales en las que se desenvuelve cada una de las razas van a ser diferencias físicas, y esas diferencias físicas las vamos a identificar o a detectar a través de las mediciones del cuerpo humano. La edad es otro factor importante que interviene en las mediciones del cuerpo humano. Como les mencioné al inicio, en lo que es el crecimiento que se va a producir desde la concepción hasta la edad adulta, eso demuestra que las mediciones van a ser variables desde ese momento que es la concepción hasta llegar a una edad determinada. ¿Cuál es esa edad determinada? Esta. Los varones alcanzan su crecimiento máximo hasta los 20 años, aunque algunas literaturas hablan sobre 20 a 22 años. Y las mujeres alcanzan su máximo crecimiento hasta los 18 años, y en algunas literaturas hablan entre 18 y 20 años. En conclusión, quiere decir que los hombres dejan de crecer más tarde que las mujeres, y eso es lo que nos permite hacer un 20% de diferencia entre las dimensiones longitudinales entre los varones y las mujeres. O sea que el crecimiento está dado desde la concepción hasta los 20 años en los varones y desde la concepción hasta los 18 años en las mujeres. Eso es crecimiento. Después de estas edades, hasta los 50 años, el hombre ya no crece, sino que simplemente se produce el proceso de maduración. Y al llegar a los 50 años, el individuo deja de crecer o empieza a perder su crecimiento. Y la pérdida del crecimiento se manifiesta o se identifica a través del acortamiento de la estatura. Y va a ser tanto en hombres y mujeres de la misma manera. O sea que después de los 50 años, tanto hombres como mujeres pierden estatura de igual manera. Otro factor que interviene en las mediciones del cuerpo humano y que es uno de los factores bien importantes, especialmente en nuestro medio, es la alimentación. Una correcta alimentación y ausencia de enfermedades graves en la infancia permiten un buen crecimiento, buen desarrollo para que en la vida adulta haya una buena condición de maduración. Una mala alimentación, una desnutrición o una malnutrición asociado a las enfermedades graves que se pueden desarrollar en la infancia hace que el cuerpo no tenga el crecimiento adecuado durante su proceso de desarrollo. Si no hay un adecuado crecimiento al llegar a la vida adulta, va a haber un aumento de riesgo o de probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta. O sea que la alimentación es un factor bien importante que determina el buen o mal crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. ¿Cuáles son los objetivos de la antropometría? 1. Evaluación del estado nutricional, que nos va a permitir cómo se encuentra nuestro individuo en este momento y valorar el riesgo futuro de padecer enfermedades graves o crónicas. 2. Control del crecimiento, desarrollo y maduración. Con esto vamos a establecer si hay un buen crecimiento, si hay un buen desarrollo, y si existe un buen crecimiento y un buen desarrollo, vamos a encontrar una buena maduración corporal y disminuir el riesgo de padecer enfermedades graves en el futuro. Y 3. La valoración de efectos de las intervenciones nutricionales. La mala nutrición nos puede conllevar a desarrollar enfermedades graves en el futuro. Esos son los 3 objetivos principales de la medición del cuerpo humano.
Existen errores al momento de realizar la medición del cuerpo humano. Vamos a tomar 3 puntos que son los más importantes. 1. La inexperiencia del examinador. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que está realizando las medidas antropométricas no conozca los parámetros, no sepa cómo aplicar los parámetros de medición, que no conozca los puntos de referencia o que tome puntos de referencia inadecuados. Eso nos da un error en la medición. El equipo inadecuado, que no se cuente con el equipo en buen estado. Básicamente en buen estado lo que son las balanzas, lo que son las cintas métricas, que no estén en estado adecuado, nos pueden dar falsos valores. Y algo bien importantísimo es utilizar tablas de referencia inadecuadas o inapropiadas a nuestro medio, porque nos van a hacer o nos van a dar valores de referencia inadecuados para el medio en el que nosotros estamos realizando la medición del cuerpo humano. Además de los errores en la valoración antropométrica, también tenemos limitaciones. Por ejemplo, la falta de cooperación del examinado. O sea, que el paciente no colabore, no coopere. ¿Quiénes son los que no colaboran y no cooperan? Generalmente son los niños. En algunas ocasiones también pueden ser los ancianos, que no colaboran a la hora de realizar las medidas y podamos tener datos equivocados. Los cambios lentos en el estado nutricional. Cuando los cambios nutricionales son rápidos, al hacer ciertas medidas periódicas nosotros podemos identificar que está creciendo mal. Pero cuando los cambios son muy lentos, aunque hagamos medidas periódicas, no vamos a identificar su mal crecimiento. Entonces, estos son limitaciones que nosotros encontramos al hacer la antropometría. Otras son las condiciones patológicas o enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas nos pueden alterar los datos antropométricos debido a las condiciones de enfermedad que desarrolla el individuo. Y algo bien importante es la mala distribución del tejido adiposo. ¿Cuál es el tejido adiposo? El tejido adiposo, o sea, la grasa que se encuentra bajo la piel, su mala distribución nos va a alterar los datos antropométricos, pero en un momento determinado nos van a dar un valor diagnóstico que nos va a poder permitir evaluar el estado nutricional de nuestro individuo. ¿Cuáles son los parámetros antropométricos que nosotros podemos realizar cuando realizamos antropometría estática o estructural? Son 4. Lo que es el peso corporal, lo que es la talla o longitud, dependiendo cómo vamos a medir, pliegues subcutáneos y los perímetros o los diámetros corporales. El peso corporal, la talla o longitud y los diámetros corporales son los que nos van a permitir poder en un momento determinado realizar un diagnóstico y un pronóstico de salud. Y vamos a revisar cada uno de estos parámetros corporales porque estos parámetros corporales que vamos a revisar son los que vamos a realizar en nuestro laboratorio de antropometría y nos van a permitir establecer ciertas características nutricionales de nuestro paciente. Vamos a dar inicio con el primer parámetro, lo que es la medición del peso corporal. Para la medición del peso corporal vamos a utilizar el instrumento correspondiente, que generalmente viene en libras y kilogramos o en kilos. Podemos medirlo en libras y luego lo pasamos a kilogramos o lo podemos medir directamente en kilogramos. ¿Cuál es la razón de esto? Que cuando nosotros hacemos nuestros parámetros, como lo es el peso corporal, para realizar nuestros indicadores después de haber obtenido nuestro peso, deben de ser expresados siempre en kilos. Existen básculas, que es la que sirve para medir el peso corporal. Si es una báscula convencional, podemos decir que es para medir a nuestro individuo de pie. Si es una báscula pediátrica, decimos que es para medir a nuestro individuo en decúbito dorsal o acostado. Y con esto hacemos la medición del peso corporal. Todas las básculas deben de estar calibradas y cada vez que nosotros utilicemos la báscula
debemos de calibrarla. ¿Cómo la vamos a calibrar? Colocamos nuestra báscula en una posición horizontal en el piso, le hacemos presión un promedio de 3 veces sobre la báscula y si el indicador de la báscula queda en el centro del 0, que es donde vamos a empezar a medir nuestro peso, decimos que está calibrada. Si queda fuera del 0 el indicador, que es una línea o una raya roja que está marcada en el cristal de la báscula, tenemos que calibrarla y con eso lo que hacemos es con un botón que se encuentra en la parte posterior o inferior de la báscula, corregimos y la calibramos. Posteriormente a eso volvemos a hacer 3 veces presión sobre la báscula y si la línea roja queda en el centro del 0, decimos que nuestra báscula está calibrada. Eso lo tenemos que realizar y tenemos que corroborar que esté calibrada cada vez que hagamos medición del peso. Cuando hagamos la medición del peso corporal, nuestro paciente debe de estar con la menor ropa posible. Por eso se sugiere que debe de estar en ropa interior y una bata que no sea muy pesada. No tiene que tener pantalón, blusa, camisas, solamente ropa interior y debemos de quitarle todas las joyas que tengan. Cadenas, anillos, billetes, monedas, celulares, llaves, todo lo que nos pueda alterar la medición del peso corporal. Después de haber quitado todo lo que puede alterar el peso corporal a nuestro paciente, nosotros vamos a hacer la medición de la forma más correcta. ¿Y cómo lo hacemos? Le pedimos a nuestro individuo, a nuestro paciente, que se coloque de pie en el centro de la plataforma de la báscula y le pedimos que distribuya su peso corporal de igual forma sobre ambas piernas o sobre ambos pies. Y debemos asegurarnos que el cuerpo del paciente no entre en contacto con otra persona, sobre la pared, con ninguna mesa, o sea que no se recueste, sino que simple y sencillamente esté al aire o libre. Y los brazos deben de estar colgando al lado del cuerpo. El paciente no debe de estar viendo la báscula, debe de estar viendo hacia el horizonte, debe de estar inmóvil. Le pedimos a nuestro paciente, si lo tenemos en esa condición, que inspire profundamente, que sostenga la inspiración y en ese momento que hace la inspiración profunda, sostenida, inmóvil, sin que esté recostado, con el peso corporal de igual forma en ambos pies, nosotros hacemos la medición y evaluamos qué valor nos da de su peso corporal. La determinación del peso corporal en los adultos generalmente la vamos a hacer con una báscula convencional en donde lo vamos a situar de pie. Mientras que en los niños, dependiendo de la edad del niño, nosotros vamos a utilizar la báscula. Puede ser un tipo de báscula pediátrica porque sabemos que el niño no es capaz de ponerse de pie y tiene que estar en decúbito dorsal, o sea, acostado. Pero si el niño tiene ya la capacidad de ponerse de pie, podemos utilizar una báscula convencional. La edad en niños que establece esta característica, ya sea que utilicemos una báscula pediátrica o que utilicemos una báscula convencional, es la edad de 24 meses, o sea, 2 años. De 24 meses o 2 años para abajo, vamos a utilizar una báscula pediátrica en donde vamos a colocarlo acostado. Y si tiene 24 meses o más de 24 meses de edad o más de 2 años, vamos a utilizar una báscula convencional en donde vamos a colocar a nuestro paciente de pie para hacer la medición. Si tiene más de 24 meses de edad, pero por ahí tiene alguna característica o alguna condición física que no permite que se ponga de pie, podemos utilizar la báscula pediátrica. O sea que el peso corporal en los niños lo podemos hacer de las dos maneras, pero la edad, que son 24 meses de edad, es lo que va a hacer la diferencia si lo hacemos acostado o de pie. Después de haber realizado la medición del peso corporal de nuestro paciente, se aconsejan algunos manejos y cuidados de las balanzas. Después de usarla hay que colocarla en un lugar plano, horizontal,
Se recomienda no recostarla sobre la pared porque se descalibran. No dejarla caer bruscamente, no golpearlas, no somatarlas porque se arruinan las básculas. No saltar sobre ella como que fuera un trampolín porque se arruinan sus resortes y máxime si es digital, se queman sus transistores. Y no colocar ni dejar objetos pesados sobre ella porque se descalibran y a veces ya no es posible calibrarlas. Estos son algunos cuidados importantes que debemos de tener con nuestras balanzas. Otros cuidados que debemos de tener con nuestras balanzas desde el punto de vista estructural. No la desarmemos o no tratemos de repararla porque la podemos desajustar o arruinar. Si las balanzas son electrónicas, no las mojemos, no las humedezcamos o no las dejemos en un lugar húmedo porque se pueden arruinar, se queman y ya no son funcionales. Se recomienda limpiarlas con un paño húmedo con jabón diluido en agua para mantenerla limpia, que no sea en exceso la humedad porque se pueden arruinar. Y después de haberla utilizado, podemos guardarla en una bolsa plástica o en un estuche y conservarla en un lugar fresco y con este mismo estuche también la podemos transportar. Son manejos o cuidados que debemos de tener para que nuestras balanzas sean duraderas, además de duraderas, que se mantengan en buen estado para poder obtener los datos o los valores correctos y adecuados al hacer la medición de nuestro paciente. Otro parámetro antropométrico que vamos a utilizar y que también nos va a servir tanto para realizar nuestro laboratorio como para poder en un momento determinado establecer un diagnóstico y pronóstico es la talla y longitud o la talla o longitud, dependiendo a quién vayamos a medir. Hablamos de talla cuando vamos a hacer la medición de nuestro paciente, ya sea niño o adulto, de pie. Y en este caso vamos a utilizar un instrumento que se llama tallímetro. Eso quiere decir que el paciente está de pie. Pero si vamos a medir longitud, la medición la vamos a hacer generalmente en los niños. El niño debe de estar acostado y lo que vamos a utilizar es un instrumento que se llama infantómetro. Esa es la diferencia entre talla y longitud. Talla de pie y longitud acostado. Al igual que en el peso, cuando medimos talla y longitud, tiene la similitud. Si vamos a medir a un adulto, vamos a medirlo de pie y vamos a utilizar un tallímetro. Pero si es un niño, dependiendo de la edad, es el instrumento que vamos a utilizar. Antes de los 2 años o antes de los 24 meses de edad, los vamos a medir acostados o en decúbito supino. Vamos a medir longitud y para ello vamos a utilizar un infantómetro. Pero si el niño ya puede permanecer de pie, que tiene más de 2 años o más de 24 meses de edad, entonces lo vamos a medir de pie. Entonces para ello vamos a medir talla y vamos a utilizar un tallímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes realicen su laboratorio, les recomiendo que el laboratorio lo realicen con una persona adulta. Porque como lo vimos anteriormente, algunos inconvenientes es que no colaboren. Entonces utilicen como paciente una persona adulta para poder hacer la medición con una báscula convencional y con un tallímetro, utilizando la talla, todo que sea de pie cuando realicen el laboratorio. La talla se define como la distancia que existe entre el punto más alto de la cabeza, o sea, el vértex, o sea que puede ser también el occipucio, la parte más alta de la cabeza, y el plano sagital o el plano o superficie de sustentación del individuo. En este caso, la superficie de sustentación es la planta de los pies. Y esa medición la vamos a expresar en centímetros o la podemos expresar en metros, dependiendo el parámetro antropométrico que estemos evaluando. ¿Cómo vamos a realizar la medición de la talla? El paciente debe de estar de pie y debe de estar descalzo. Debe de estar con los talones sobre la marca y apoyados en el tope posterior del tallímetro.
de tal forma que los pies hacen un ángulo entre 45 y 60 grados. El sujeto debe de estar totalmente estirado de tal manera que ciertos puntos de su región posterior deben estar en contacto con el tallímetro. La espalda a nivel de las escápulas, la región de los glúteos o las nalgas deben de estar en contacto con el tallímetro y los talones que deben de estar también en el tope o en la parte posterior topando con el tallímetro. Y realizamos un procedimiento de estiramiento corporal para poder hacer la medición. Este estiramiento que vamos a realizar en nuestro sujeto lo vamos a hacer de tal forma que realizamos una pequeña tracción de la cabeza a nivel de los huesos mastoides o de la región mastoidea que se encuentra por detrás de las orejas, y con esto lo que hacemos es extender la columna vertebral, especialmente a nivel de la columna cervical, a nivel del cuello. Colocamos a nuestro paciente en la posición del plano horizontal de Frankfurt. El plano horizontal de Frankfurt es lo que nos va a permitir poner la parte de la cabeza, que es el vértex o el occipucio, como la parte más alta del cuerpo humano. Con esto lo que estamos haciendo es una extensión o un estiramiento total de nuestro individuo para poder realizar nuestra medición correcta de la talla. Teniendo ya nuestro sujeto en extensión total, le pedimos a nuestro paciente que realice una inspiración profunda, sostenida e inmóvil. En ese momento le pedimos a nuestro paciente que no se mueva. Descendemos la plataforma horizontal del tallímetro hasta hacer contacto con la parte más alta de la cabeza, que la vamos a identificar por haber hecho el plano horizontal de Frankfurt y haber extendido la columna vertebral, especialmente la columna cervical. Hacemos una presión suave sobre el cabello para que no altere nuestra medición, y en ese momento vemos nuestro tallímetro y hacemos la medición de nuestro valor. Así es como nosotros identificamos cuál es la talla de nuestro paciente. Estos son los puntos de referencia que nosotros vamos a utilizar para establecer nuestro plano horizontal de Frankfurt. El plano horizontal de Frankfurt es el que nos va a permitir elevar la cabeza lo más alto posible a nivel del vértex y permitir una extensión total de la columna vertebral, especialmente a nivel cervical. La región orbital, que es el margen inferior o el borde inferior de la órbita a nivel de los ojos. El trago, que es el cartílago de la oreja, que es la porción que se encuentra por delante del conducto auditivo externo. Y el vértex, que es el punto más alto de la cabeza, que también se le conoce como la calota craneana o el occipucio. Esos son los puntos de referencia para establecer nuestro plano horizontal de Frankfurt. El plano horizontal de Frankfurt no es más que una línea horizontal que se traza desde la región orbital del borde inferior de la órbita hacia la región del trago, o también puede ser borde superior del conducto auditivo externo. Si nosotros establecemos el plano horizontal de Frankfurt, lo que estamos haciendo es haciendo que la cabeza ejerza un movimiento, permitiendo que el vértex sea la parte más alta de la cabeza con extensión de la columna cervical, y de esta manera nosotros podamos realizar con la inspiración profunda la medición de la talla de nuestro paciente. Sabiendo lo anterior, vamos a hacer la evaluación del estado nutricional de nuestro paciente utilizando algunos parámetros. Por ejemplo, peso corporal, talla, porque vamos a hacer un paciente adulto de pie, y la medición de nuestros perímetros corporales. Con esto nosotros vamos a hacer la evaluación del estado nutricional y van a poder ustedes realizar su laboratorio. El estado nutricional es importante medirlo porque si detectamos una deficiencia, que es la mala nutrición o la desnutrición, o si identificamos el exceso, que puede ser en un momento determinado sobrepeso u obesidad, estas alteraciones pueden predisponer a condiciones de morbilidad de nuestro paciente, o sea, desarrollar
o tener enfermedades crónicas o graves, así como también a predisponer a la mortalidad, o sea que el paciente fallezca, secundario a las alteraciones nutricionales que puede tener. Y por eso es importantísimo evaluar el estado nutricional de nuestro paciente para detectar tempranamente el riesgo que nuestro paciente tiene de sufrir un trastorno o el riesgo que tiene nuestro paciente que en un futuro pueda desarrollar algún problema y le cause trastornos de morbimortalidad. Es importante conocer la composición corporal de un individuo adulto normal, o sea, un individuo con un peso de promedio de 65 kilogramos, sano. Su composición corporal viene siendo un promedio de 61% de agua, 17% de proteínas, 14% de grasas, 6% de minerales y 2% de carbohidratos. Si tiene un trastorno nutricional, como es una desnutrición o un déficit, o en un exceso como es sobrepeso u obesidad, esta composición corporal se encuentra alterada y eso permite que se produzcan ciertas enfermedades graves y crónicas y causarle trastornos actuales o futuros a nuestro paciente. Para poder establecer el estado de salud de nuestro paciente, además de medir el peso corporal, es importante evaluar la distribución del tejido adiposo o del tejido graso. El tejido graso o adiposo lo podemos identificar a dos niveles, a nivel subcutáneo y a nivel visceral. El tejido adiposo subcutáneo es el que nos interesa porque es medible y su distribución nos va a permitir establecer ciertas características nutricionales de nuestro paciente y el riesgo futuro de desarrollar ciertas patologías. El tejido subcutáneo es aquel que se encuentra, es la grasa que se encuentra por debajo de la piel y dependiendo de la distribución nos puede establecer ciertas características nutricionales. La distribución del tejido celular subcutáneo o del tejido adiposo subcutáneo, que es el que se puede medir, dependiendo de dónde esté distribuido, va a ser la característica. Si la distribución del tejido celular subcutáneo lo encontramos en la parte inferior, o sea, a nivel de las nalgas, nosotros decimos que es una distribución periférica, que corresponde a un tipo femenino, o sea, de mujer, por eso es ginecoide, y le vamos a decir que es forma de pera. Pero si la distribución del tejido adiposo o subcutáneo va a ser superior, lo vamos a encontrar a nivel del abdomen, vamos a decir que es una distribución de tipo central, que es más masculino, y por ser masculino le vamos a decir que es de origen androide, y lo vamos a considerar en forma de pera. Entonces, dependiendo de la distribución, vamos a decir que es forma de manzana, forma de pera. Si es forma de pera, es periférico, inferior. Si es forma de manzana, es central, es superior o es a nivel abdominal. Y el tejido visceral o el tejido graso visceral se distribuye de igual manera en hombres y mujeres y es aquel que vamos a identificar en la parte interna del cuerpo, a nivel retroperitoneal, o sea, en la parte posterior del abdomen, a nivel mesentérico, en una estructura que sostiene los órganos abdominales y a nivel omental, o sea, alrededor de los órganos. Por eso el que nos interesa es el tejido celular subcutáneo o el tejido graso, que es medible, que se encuentra externamente, porque eso nos va a permitir, dependiendo de su distribución, establecer ciertas características y ciertas patologías que el paciente puede estar desarrollando o que pueda desarrollar en el futuro. Una vez obteniendo nuestros datos, que es el peso corporal, la talla de nuestro paciente y los perímetros corporales, nosotros podemos hacer nuestros indicadores a través de nuestros parámetros y así de esta forma evaluamos el estado nutricional. 1. Índice de cintura-cadera, en donde nosotros vamos a hacer la medición y vamos a establecer la distribución del tejido celular subcutáneo, si su distribución es central o es periférica. 2. El índice de masa corporal o el índice de Quetelet, y como se recuerdan anteriormente hablé yo sobre Quetelet, que fue quien matemático belga que descubrió la antropometría y se introdujo a la historia clínica, y con el índice de masa corporal nosotros vamos a evaluar
cómo está nuestro paciente, si está con un peso adecuado a su estatura, o está bajo, o está por encima a su peso, a su estatura, perdón. Y entonces vamos a clasificarlo como sobrepeso o con un tipo de obesidad. Y el índice de Broca, que con este índice nosotros vamos a estimar el peso ideal de nuestro paciente. El índice de cintura-cadera consiste en dividir el perímetro de la cintura entre el perímetro de la cadera. Eso es en centímetros. El índice de cintura-cadera nos permite establecer la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedades coronarias, que son problemas del corazón, hipertensión arterial, que es aumento de la presión arterial, dependiendo de los valores que encontremos. Existe una tabla en donde nos da los valores de referencia, pero en promedio es 1 en varones y 0.9 en mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que si el índice de cintura-cadera es alto, tiene probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedades: diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, que es lo que le llamamos el síndrome dislipidémico. Si el valor es por debajo de eso, la probabilidad es mucho menor de desarrollar estas enfermedades, siempre y cuando relacionando todos estos datos con antecedentes, los antecedentes familiares, en donde vamos a identificar que familiares de nuestro paciente puedan tener estos padecimientos. El índice de cintura-cadera lo vamos a obtener dividiendo el perímetro de la cintura en centímetros dentro del perímetro de la cadera en centímetros. El índice de cintura-cadera se obtiene en base a los puntos de referencia. El perímetro de la cintura es a nivel de la altura de la última costilla flotante, o sea, en su región lateral posterior palpamos la última costilla flotante y ahí colocamos nuestro metro o nuestra cinta métrica en forma horizontal y hacemos la medición de la cintura. Y el perímetro de la cadera lo vamos a tomar en el punto de referencia a nivel de la parte más prominente de los glúteos o la parte más voluminosa a nivel de los glúteos. Colocamos nuestra cinta métrica que va a pasar en la parte más prominente de los glúteos a nivel del trocánter mayor y hacemos la medición de nuestra cadera. Una vez obtenidos nuestros valores, la cintura y la cadera en centímetros, hacemos nuestra interpretación. Los valores normales en mujeres varían de 0.71 a 0.85. Los valores normales en varones varían de 0.78 a 0.94. Si los valores que encontramos están por arriba de estos, consideramos que la distribución del tejido adiposo es de distribución central y le decimos que es un cuerpo de manzana, o sea, está distribuido a nivel del abdomen. Si el valor es menor, decimos que la distribución del tejido adiposo es periférica, es una distribución inferior y lo consideramos como un cuerpo de pera o ginecoide. Los valores altos son los que mayor relación tienen con el desarrollo de enfermedades crónicas, como las que mencioné anteriormente: diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad coronaria, aumento de colesterol y aumento de triglicéridos. O sea que la distribución central del tejido celular subcutáneo es más riesgoso de desarrollar patologías graves y crónicas en el futuro. Por ejemplo, hacemos nuestro índice de cintura-cadera. Nuestro perímetro de la cintura, que ya sabemos que nuestro punto de referencia es a nivel de la última costilla flotante, nos midió 95 centímetros. Y nuestro perímetro de la cadera, que ya sabemos que nuestro punto de referencia es la parte más prominente de los glúteos o las nalgas y pasando por los trocantes mayores, nos da un valor de 84 centímetros. Entonces hacemos la división. 95 dividido 84 nos da un valor de 1.1. ¿Cuál es nuestra interpretación? Según nuestros rangos o nuestra tabla que vimos anteriormente, está por arriba del rango normal. Entonces, como se encuentra por arriba del rango normal, decimos que hay un cuerpo de manzana, una distribución de tejido celular subcutáneo central a nivel del abdomen y que el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas es mucho mayor. Esa es como se hace el índice de cintura-cadera y esa es la interpretación que nosotros podemos realizar
de nuestro indicador. El índice de masa corporal o índice de Quetelet lo vamos a obtener a partir del peso corporal en kilos dividido la talla al cuadrado. Y el índice de masa corporal nos permite establecer si el paciente se encuentra en su peso adecuado, está bajo peso o se encuentra por arriba, ya sea en sobrepeso o en algún grado de obesidad. El índice de masa corporal lo obtenemos dividiendo el peso en kilogramos. Si nosotros hacemos la medición del peso y la obtenemos en libras, la tenemos que pasar a kilos. Entonces, el peso que obtenemos en libras lo dividimos dentro de 2.2 y con eso obtenemos el peso en kilogramos. Y lo dividimos dentro de la talla al cuadrado, o sea, la medición de la talla que le hicimos a nuestro paciente, pero esta medición no la vamos a hacer en centímetros, sino en metros. Hacemos la división del peso en kilos dentro de la talla en metros al cuadrado y obtenemos nuestro valor. Por ejemplo, nuestro paciente pesa 180 libras. Vamos a hacer la división dentro de 2.2 y la pasamos a kilos. Pesa 81.81 kilogramos. Nuestro paciente al hacer la medición de talla mide 1.63 metros. Lo multiplicamos por 1.63 metros y obtenemos 2.65. Entonces vamos a dividir 81.81 kilogramos dividido dentro de 2.65, que es la talla al cuadrado. El valor que nosotros obtenemos es de 30.87%. Eso quiere decir que el índice de masa corporal que nuestro paciente tiene es del 30.87%. En base a la tabla, nosotros interpretamos que este paciente tiene una obesidad grado 1 por el valor obtenido. Esta es la tabla para clasificar el índice de masa corporal. Con nuestro paciente que estamos evaluando tiene un porcentaje de 30.87%. 30.87% quiere decir que está en obesidad grado 1 porque la obesidad grado 1 corresponde de 30 a 34.9. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente tiene obesidad grado 1 actualmente. Según el índice de cintura-cadera, tiene un índice de 1.1. Tiene una distribución de tejido celular adiposo central o superior. Y entonces es nuestro paciente con obesidad 1 y con distribución de masa corporal, de tejido celular central, quiere decir que además de que está obeso, en el futuro tiene más chance o más probabilidades o a corto plazo de desarrollar, además de la obesidad, presión alta, diabetes, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos. O sea, el factor de riesgo es muy alto. Y si tiene antecedentes familiares de papá, mamá, abuelos que han sido diabéticos, hipertensos, con estos valores que nosotros obtenemos aquí, nuestro paciente tiene muchas probabilidades de ser diabético e hipertenso. El índice de Broca nos permite evaluar el peso corporal en kilos en relación a la estatura. O sea que con esto nosotros podemos decir cuál es el peso ideal de nuestro paciente en relación a la estatura. Y el indicador lo hacemos, obtenemos el peso en kilos y lo vamos a hacer que la estatura en centímetros menos 100. O sea, a la estatura en centímetros le vamos a restar 100. Si es hombre, más menos el 10%. Si es mujer, más menos el 15%. Y esta diferencia se debe a que, como anteriormente les mencioné, que entre hombre y mujer hay una diferencia de 20% en las dimensiones longitudinales. Vamos a ver un ejemplo. El índice de Broca es la estatura en centímetros menos 100. Si este paciente mide 150 centímetros, a estos 150 centímetros le vamos a restar 100. ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente debería de pesar 59 kilos. Ese es el peso ideal de nuestro paciente, 59 kilos. Hagamos de cuenta que es el mismo paciente que vimos en el ejemplo anterior. ¿Cuánto pesaba ese paciente? Pesaba 81.81 kilos. Imagínense, su peso ideal es 59 si está en obesidad grado 1. Si es mujer, le hacemos el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 15% de 59 es 8.8. A 59 le restamos 8.8, a 59 le sumamos 8.8 y nos da
que esta mujer debe de pesar idealmente 59 kilos, con un rango mínimo de 50 kilos y un rango máximo de 67 kilos. Si es varón, es el 10%, que sería 5.9, o sea que a 59 kilos le restamos 5.9 y le sumamos 5.9, nos da 53 y 64. Si es el mismo paciente varón, quiere decir que su peso ideal son 59 kilogramos con un rango mínimo de 53 kilos y un rango máximo de 64 kilos. O sea, este paciente debería de pesar idealmente máximo 64 kilos y si ustedes se recuerdan en el ejemplo anterior pesaba 81 kilos. Con eso establecemos cuál es el peso ideal que este paciente debería de tener y con los indicadores anteriores o los parámetros anteriores establecemos que este paciente tiene obesidad grado 1 y riesgo alto de desarrollar enfermedades crónicas graves. El estado nutricional del adulto lo evaluamos entre los 20 y 60 años de edad. Entre este tiempo de edad es la edad de capacidad reproductiva, productiva y de servicios. Concluye la fase de crecimiento del individuo y entre estas edades se ofrece una mejor estimación del estado nutricional de cada persona. En esta edad nos permite hacer una evaluación del peso en relación a la estatura alcanzada, debido a que el individuo ya no crece, pero sí puede variar su peso. Y esto nos va a permitir estimar la proporción o la relación del peso con relación al tejido magro. ¿Y qué es lo que conforma el tejido magro? Pues no es más que la unión de la masa muscular, o sea, el músculo, y el tejido graso, o sea, la grasa del cuerpo humano, que es la que en un momento determinado puede ser variable y que es la que nos representan las alteraciones del peso. El estado nutricional del adulto mayor lo vamos a establecer a partir del envejecimiento. Y el envejecimiento se define como el declive de las capacidades y funciones fisiológicas, así como de todos aquellos factores sociales y de comportamiento del individuo. Se estima que durante y a partir del siglo XXI se prevé un aumento de un 23.6% de adultos mayores en América Latina. El estado nutricional del adulto mayor lo debemos de evaluar y basarnos en lo que es el síndrome metabólico o el síndrome X. Esta es una condición que corresponde a una entidad clínica asociada al mayor riesgo de un evento cardiovascular. Y el parámetro clínico para establecer el diagnóstico y pronóstico de este síndrome metabólico o síndrome X es la medición de la circunferencia abdominal. El evento cardiovascular corresponde a problemas de hipertensión arterial, problemas del miocardio como lo es el infarto agudo al miocardio. Algunas consideraciones técnicas en la toma de los valores. Se recomienda que la habitación destinada para la medición antropométrica o para el estudio antropométrico debe ser una habitación amplia, bien iluminada, con una temperatura agradable. Recordemos que nuestro paciente va a estar con la menor ropa posible, se aconseja que esté con ropa interior, bata, y por esa razón debe tener una temperatura agradable. Antes de hacer la medición y de tener a nuestro paciente con la menor ropa posible, debemos de estar seguros que los instrumentos de medición deben de estar ya calibrados para poder hacer la medición correcta. Es recomendable que todas las medidas que se realicen del cuerpo humano, peso, talla, perímetros, todas las mediciones que se realicen, incluso la evaluación de nuestro paciente, deben de ser en el lado derecho del cuerpo de nuestro paciente. Cuando ustedes realicen su laboratorio, como van a tomar evidencia de que están realizando su laboratorio, que están haciendo sus medidas, ustedes deben de tomar las medidas, no solo por el laboratorio, sino acostúmbrense a hacerlo, del lado derecho del paciente. Se recomienda realizar 3 tomas de cada uno de los parámetros a medir, peso, talla, lo que ustedes estén realizando. Se sugiere tomar 3 medidas y tomar el valor medio. O se sugiere tomar 2 medidas, hacer un promedio y obtener el valor. Lo más recomendable es que se hagan 3 mediciones y que se tome la media de las 3 mediciones como valor de nuestro parámetro que estamos realizando.
Para realizar la medición, los instrumentos básicos son una báscula, dependiendo a quién estemos midiendo, báscula convencional o báscula pediátrica, un tallímetro, si es de pie, si es niño y lo vamos a colocar en decúbito supino, tiene que ser un infantómetro, y la cinta antropométrica o la cinta métrica inextensible. Básicamente nuestro instrumento es la báscula, el tallímetro y la cinta métrica. Ahora bien, ya vimos lo que es antropometría, pero también se habla de lo que es la biotipología, y la biotipología no es más que ciertas características. La biotipología la dividimos en endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. La endomorfia se refiere a la adiposidad relativa del sujeto en relación a la talla. Cuando hablamos de adiposidad estamos hablando de tejido adiposo, que es la distribución del sujeto adecuadamente en relación a la talla que el individuo tiene. La mesomorfia se refiere a la robustez musculoesquelética en relación a la talla. ¿Eso qué quiere decir? Al exceso o no de músculo en relación a la talla que tiene nuestro individuo. La ectomorfia se refiere a la linealidad relativa del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos individuos que tienen muy poco o escaso tejido adiposo o tejido celular subcutáneo, son delgados y altos. Dentro de los antecedentes médicos que debemos investigar cuando realizamos la antropometría son enfermedades crónicas gastrointestinales, enfermedades crónicas renales, pulmonares y cardíacas, cánceres de cualquier tipo, VIH-Sida, reacciones alérgicas a alimentos y medicamentos, aquellos intentos de ganar o perder peso y el peso a partir de los 21 años de edad. También investigamos los antecedentes familiares como es obesidad, pubertad precoz o retardada, algunos trastornos genéticos o metabólicos, fibrosis quística y enanismo. Y dentro de los antecedentes personales y sociales debemos de evaluar lo que es el peso y estatura habitual, la actividad física y el ejercicio, y algo bien importante, el consumo de alcohol y drogas. Para realizar su laboratorio de antropometría deben de imprimir la hoja, deben de llevar su hoja de laboratorio para poderla realizar el día correspondiente a su clase, para poder realizar la actividad de forma presencial, como una práctica vivencial. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase con los datos que yo les brindé. Espero que con esta clase, con haberla revisado, con lo que está escrito y con lo que yo les indiqué, espero que me hayan comprendido para poder realizar correctamente su laboratorio, y recordarles que las medidas antropométricas son parte de la historia clínica y nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico y un pronóstico de salud de nuestro paciente. Muchas gracias y que pasen buen día.